¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un episodio más aquí en su programa Fitmaster. Nos encontramos en la sección de Pregúntale al abogado. El día de hoy nos sentimos muy contentos y nos congratulamos con la presencia del magistrado Mario Alberto Castro Alcocer. Sin más preámbulo, le doy la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, magistrado? Sea bienvenido a su podcast Fitmasters. Muchísimas gracias. Es un gusto para mí estar aquí y compartir con todos ustedes. Quisiera abordarles y platicarles brevemente que el magistrado nos visita de la ciudad de Yucatán. Es magistrado en materia penal por el Tribunal Superior del Estado de Yucatán. Entonces aprovecharemos y ahondaremos en el tema para que nos pudiera compartir su experiencia, su conocimiento a lo largo de esta gran trayectoria que ha abordado usted en el mundo del derecho. Y revisando su gran currículum en días anteriores para preparar la entrevista, pues nos percatamos de algunas cuestiones respecto a que ha sido abogado postulante, abogado litigante y sobre todo funcionario y hoy día magistrado. Entonces, para comenzar de lleno con este bello programa, quisiera preguntarle lo siguiente: ¿por qué derecho y no medicina o veterinario o ingeniero? Muy buena pregunta. Desde que yo era niño, mi abuelo fue abogado. Mi abuelo fue uno de los primeros egresados de la Facultad de Jurisprudencia de Yucatán. Mi abuelo nació en 1910, 1915, por ahí, ¿no? Entonces él era una persona ya grande cuando yo nací. Desde que yo era niño, él me contaba que su litigio, sus formas de litigio de derecho penal de esa época. Y siendo yo niño, él me contaba una anécdota que a él le marcó y a mí también. En el año de 1979 hubo un motín en el penal de la ciudad de Mérida. Pues en esa época no teníamos un sistema de seguridad tan fuerte como el que hay ahora en Yucatán, y fue necesario que la Secretaría de Seguridad Pública Federal acudiera al estado de Yucatán y con el ejército tomaran la penitenciaría. Pues mi abuelo estaba encañonado, allí en un juzgado, ¿no? Tirado en el piso, y él me contaba esa anécdota, que fue 2 años antes de que yo naciera. Y me despertó mucho interés como niño. Y al él ser litigante en materia penal, pues me contaba sus anécdotas. Y me fue despertando esa pequeña curiosidad, ¿no?, de niño, de saber qué es el derecho penal, ¿no?, y por qué la gente puede ser privada de la libertad. Y pues al ser el derecho penal, digamos que la rama más donde podemos ver el trabajo del aparato gubernamental y la aplicación del poder punitivo, pues me encantó. Y ahí fue cuando se despertó mi interés, que fui desarrollando a lo largo de los años, hasta que al final me decido por estudiar Derecho, ¿no?, siguiendo los pasos de mi abuelo, que se llamaba igual Mario Castro Ávila. Y pues bueno, la vida te va llevando, ¿no? Pero ese fue el punto. ¿Su papá también es jurista? No, mi papá es contador público. Okay. Sí, curiosamente, ninguno de mis tíos estudió Derecho, ¿no? Siguió los pasos de su abuelo. De mi abuelo, sí. Hay ingenieros, hay contadores, hay doctores, pero ningún abogado, ¿no? Ningún abogado. Oiga, yo quisiera preguntarle una cuestión para todos los jóvenes que nos escuchan y para también las generaciones que le preceden. Yo quisiera manifestar en lo siguiente, ¿no? Ha habido algunos cambios tecnológicos debido con la pandemia, en el cual se ha hecho uso de la tecnología y algunas cuestiones de inteligencia artificial. Entonces, respecto a este gran acervo y este desarrollo en el cual ustedes se han inmiscuido en el derecho, quisiera preguntarle si ve posible que la tecnología en un momento determinado, con la inteligencia artificial, pudieran hacer un engagement y mejorar los procedimientos en el cual al fin es las personas, ¿no?, que sean beneficiadas por esto. Sí, por supuesto que sí. La tecnología es el presente, ya no es el futuro, y la contingencia sanitaria nos demostró que la forma antigua de litigar con papel y con presencia física, pues debe quedar en el pasado. Se pueden eficientar recursos y se pueden eficientar los procesos a través de las tecnologías. Actualmente, por ejemplo, magistrado, en Mérida, bueno, en el estado de Yucatán, Mérida es la sede, se están aunando a estos temas de tecnología, ¿sí los utilizan en su día a día para la impartición de justicia? Sí, sí. A raíz de la contingencia, precisamente en el año 2020, se empezó a desarrollar el tema de justicia digital. Y se empezó a generar sistemas y tecnologías para poder llevar a cabo audiencias en línea, y para poder lograr notificaciones en línea y para poder fortalecer los sistemas computacionales que a su vez asistan a los operadores de justicia. ¿Desde cuándo se percataron
dentro del sistema de justicia en Yucatán, perdón, que era necesario la implementación de la tecnología antes de pandemia o durante la pandemia o después de la pandemia. Yo creo que con la entrada en vigor de la reforma penal de 2008 y posteriormente el Código Nacional de Procedimientos Penales, al estar establecida cualquier forma de notificación con vías tecnológicas o electrónicas, fue el parteaguas que demostró que en materia penal podían hacerse esas notificaciones y podía desarrollarse el proceso con apoyo de las vías electrónicas. Y la pandemia nos mostró que estábamos quedándonos atrás y que la justicia no puede detenerse. Entonces, al haber esos paros completos y esa falta de impartición de justicia, fue lo que ahora sí nos obligó a dar el paso definitivo, ¿no? Y poder abrir la justicia digital en materia penal en forma completa, el poder llevar audiencias con personas procesadas fuera de la ciudad de Mérida, desde sus casas o incluso en el extranjero. Nos permitió notar que podemos ahorrar recursos, ¿no? Porque un tribunal, por ejemplo, de enjuiciamiento puede llevar una audiencia de control con una persona privada de la libertad, digamos en el municipio de Tecash, en el Cerezo de Tecash, que es un municipio a 2 horas de Mérida. Y ese mismo tribunal, terminando, puede llevar a cabo otra audiencia con una persona privada de la libertad en el Cerezo de Mérida. Entonces nos mostró que eficientamos recursos y podemos hacer accesible la justicia a más personas. ¿A qué se deriva el éxito en cuanto a su sistema judicial en la cuestión también en materia penal, que cataloga o distingue al estado de Yucatán como el estado más seguro? Si nos pudiera compartir a las demás entidades las claves o algunos tips para mejorar esta premisa. Sí, claro, con mucho gusto. Es una muy buena pregunta, te agradezco el interés y el reconocimiento. Creo que un sistema penal no se compone por varios factores. Un factor es el sistema judicial, el sistema jurisdiccional. En ningún estado democrático de derecho, un juez penal va a buscar a alguien, ¿no? O ejerce alguna acción en contra de una persona. Siempre son las policías, las secretarías de seguridad quienes llevan a las personas a proceso, a raíz de una denuncia, a raíz de la comisión de un delito en flagrancia o cualquier forma de inicio de proceso, ¿no? Entonces esta pregunta va muy vinculada con el tema de seguridad. El estado de Yucatán ha sido un estado históricamente seguro, pero creo yo que a partir del año 2018, con el actual gobernador, se ha podido perfeccionar y mejorar el sistema de justicia. ¿Por qué? Porque se ha hecho una inversión histórica en tecnología para la seguridad, con lo que se ha conseguido aumentar el número de cámaras de vigilancia. Han aumentado, por ejemplo, solo en estos 4 años, de 2.000 a 7.000 cámaras. Se han implementado cercos de seguridad con arcos que pueden leer las placas de los vehículos y se puede hacer un seguimiento a los mismos. Se ha implementado, junto con la Embajada de los Estados Unidos de Norteamérica, se ha recibido unidades caninas que pueden estar detectando sustancias y pueden estar colaborando en el tema de seguridad pública. Se ha invertido en el tema con helicópteros, con lanchas que cuidan la costa. Entonces, la implementación en seguridad ha sido un tema siempre presente y nunca se ha conformado, digamos, el Poder Ejecutivo del Estado con esa seguridad que existe, ¿no? Siempre se ha tratado de estar un paso adelante. Y esta inversión, estas mejoras en tecnología y en seguridad son las que demuestran que es un Estado seguro. Además de eso, ha habido mucha preocupación por el tema humano, ¿no? La policía del estado de Yucatán es la única policía que tiene Infonavit. Ningún estado le da a sus policías el Infonavit. El actual gobernador, el licenciado Mauricio Vila, ha concretado programas, por ejemplo, para que todos los policías tengan, si sus hijos quieren estudiar en una universidad pública o privada, cualquiera del estado, tengan becas del 100%. Entonces, eso implica una protección hacia los policías, que son los que nos cuidan. Y eso hace que la policía tenga un servicio realmente civil de calidad y de carrera. Y que quieran estar y que tengan todas sus necesidades cubiertas. Los incentivan a hacerlo. Los incentivan, exactamente. Entonces, imagínate un policía
que pueda acceder a créditos para vivienda, que sus hijos tengan becas. Entonces, estos temas de seguridad que han sido a los que se les ha dado un seguimiento puntual por parte del Poder Ejecutivo y una inversión, ¿no? Han trabajado las tres esferas gubernamentales, o sea, los tres poderes. Digamos. Exacto. Y nosotros lo que hemos hecho en el Poder Judicial ha sido, al ver estos esfuerzos y estos logros y estos éxitos, acercarnos al Poder Ejecutivo, quienes, por ejemplo, para el tema del servicio digital, nos ha ayudado con recursos, nos ha ayudado dándonos en etapas dinero para poder implementar sistemas tecnológicos, ya sea de fierros, de maquinaria, de equipo, y también en el desarrollo de sistemas. Entonces, es un trabajo coordinado, tenemos mucho apoyo en temas de presupuesto. Cuando hemos acudido al Poder Legislativo, el Poder Legislativo ha sido sensible y nos ha podido apoyar también en estos temas para poder implementarlo, porque el sistema de seguridad pública y el sistema penal es un sistema de muchos factores que tiene que atacarse o abordarse de esa manera, ¿no? Decía al principio el tema de los jueces, porque al final los jueces vamos a recibir pues a lo que nos lleva a la policía. La policía es la que tiene los primeros respondientes. Entonces creo que el éxito depende tanto de la seguridad pública como de la inversión en sistemas tecnológicos, ¿no? Y en la capacitación de nuestros jueces. Magistrado, yo quisiera regresar un poco al inicio del programa para que nos platicara un poco más acerca de usted, ya no tanto como la institución que representa la seguridad y el estado de fuerza de Yucatán. Porque quisiera platicarles a toda la audiencia que usted fue designado presidente del Tribunal Superior del Estado de Yucatán el 1 de julio del 31 de diciembre. Y con eso quisiera realizarle la siguiente pregunta, y es: ¿cuál fue el mayor desafío en su cargo, en su gestión, a la cual usted se le presentó en estos 180 días, que pudiera platicar? Sí, sin duda el mayor desafío fue la justicia familiar. A pesar de que pues yo me enfocaba en mis estudios a la materia penal, al llegar a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia y al pensar en cuál era mi principal objetivo para responder a la confianza de mis compañeros magistrados al nombrarme presidente, fue notar que la justicia familiar tenía grandes retos, porque a raíz de la contingencia sanitaria y por alguna razón social, los divorcios son muchos. Hay una cantidad de divorcios muy grande, hay una cantidad de divorcios familiares, de divorcios y procesos familiares que día con día van saturando a los juzgados. Entonces, al notar esto, lo que hicimos fue hacer un análisis de qué necesitaban nuestros jueces familiares para poder eficientar sus servicios y cuál era nuestra obligación desde el Tribunal Superior de Justicia para apoyarlos. Y descubrimos que había que crear más juzgados. ¿Por qué? Porque solo teníamos 10 juzgados en la ciudad de Mérida. Entonces gestionamos recursos para duplicar el número. ¿En materia familiar se refiere? En materia familiar únicamente, de oralidad. Okay. Porque en la ciudad de Mérida y en el estado de Yucatán, desde 2012, el proceso familiar es oral. Entonces, aumentamos en un 50% los juzgados, aumentamos 5 más, pero también descubrimos que no solo eso es suficiente, porque si tú aumentas juzgados, en 5 años esos juzgados se saturan. Entonces analizamos qué necesitamos dentro de un juzgado para que éste mejore. Y notamos, por ejemplo, ¿no?, que el juez lleva a cabo la audiencia oral, está todo el día en audiencias, y su secretario de acuerdos, que es el que da fe, pues está con él en la audiencia. Entonces, ¿quién dirige el juzgado? ¿Quién hace los acuerdos? Necesitamos tener más personal y un secretario que se dedique a hacer los acuerdos para que pueda avanzar el sistema, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que muchos jueces, antes de las audiencias, dedican tiempo a tratar de acercar las posturas de las partes, y muchas veces se logra una conciliación o un convenio antes de la audiencia. Falta muchas veces que se siente una persona imparcial, como es un juez, con las dos partes, sin los abogados, y decirles, bueno, ¿qué es lo que ustedes quieren? Y los jueces nos explicaban que muchas veces pues las posturas no eran tan lejanas y no era tan difícil. Tienen muchos puntos en común o muchos puntos de acuerdo, los hijos, por ejemplo, pero por alguna razón no se daba, ¿no? Y nos platicaba un compañero, con la interrupción, que al momento de ver al juez con su todo, hacía una imposición de la claro. Sí, está bien lo que usted diga, señor. Firmaban el convenio, y no lo platicaron, ya la institución lo que representa. Claro, sí, y además un juez que les pueda decir
a qué se van a enfrentar, que a lo mejor muchas veces un abogado no se los dice. El tiempo que van a tardar, los recursos que van a destinar al proceso y el tiempo, claro. Sí. Es terrible, ¿no? La situación. Oye, magistrado, ahorita hemos hablado y abordado de su expertise respecto a la cuestión de la impartición del sistema judicial y quisiera abordar la siguiente pregunta. ¿Usted cree conveniente que además de tener una buena estructura, haría falta a lo mejor que haya mayor acercamiento con las instituciones públicas para fomentar las buenas costumbres, la moral, el amor al semejante en cuanto a cuestiones familiares, ¿no? Porque luego se ven incluidos las personas familiares por el testamento, entre parejas, que no vas a ver al niño y dame la pensión y divorcio y quiero todo, no quiero nada, o sea, ese tipo de circunstancias. ¿Cree que deriva más de unas cuestiones sustanciales, más del ser, del ser humano? Del ser humano. Totalmente. ¿Qué es lo que estudiamos nosotros en las carreras de Derecho, no? Bueno, a mí me tocó estudiar en un sistema, no sé si sigue, creo que ya no. Había que estudiar una especialidad en Ciencias Sociales, en preparatoria. Y en las Ciencias Sociales, en la Psicología, el Derecho, eran ramas con un origen común, porque son ciencias que atañen al ser social, ¿no? Y el derecho, pues todos lo sabemos, ¿no? Es una ciencia social que siempre va a estar un paso atrás de la sociedad, ¿no? Y siempre va a responder a la realidad social. Y lo que hoy vemos en materia familiar, pues es un resultado de lo que tú dices, ¿no? Ese es el punto toral del problema. El origen es en el ser humano, es en la educación. ¿Por qué el sistema de justicia familiar, por ejemplo, está colapsado? Porque socialmente hay un problema, que no sé cuál es, que genera una cantidad de problemas familiares que al final saturan los juzgados. La solución a esos problemas está en la educación, está en otra ciencia que no es el derecho. El derecho vamos a responder, pero siempre adaptándonos a los cambios sociales, ¿no? Hoy vemos un fenómeno social que hay que atacar, como tú bien dices, ¿no? Del lado humano. Fíjese que dijeron, maestro del derecho, que uno de los principales precursores de la separación de las personas una vez unidos en matrimonio son las benditas redes sociales, se las dijo, que porque fomentan la ley de la sustitución inmediata por todo lo que miramos en redes sociales, ¿no? Claro. Se mencionaba de que, sí, hoy tú no me hablaste, no te preocupes, ya hay aplicaciones en las cuales puede encontrar a alguien, ¿no? Entonces venía la ley de la sustitución inmediata. Maestro, estamos al borde del final de nuestro podcast, agradecido por su tiempo y espacio. Y no por ello quisiera realizarle las dos últimas preguntas. La primera de ellas es, si usted tuviera oportunidad de regresar a un momento breve de su camino por el derecho, incluso desde que estuvo el primer día de la universidad a hoy que se encuentra con nosotros, y nos pudiera platicar una breve reseña en la cual usted se siente satisfecho por su actuar, se lo agradeceríamos mucho a todos nuestros oyentes. Sí, muchas gracias. Qué buena pregunta. Creo que sin duda alguna regresar a alguna de las etapas por las que yo he transitado, pues sería como volver al futuro, ¿no? Sería una oportunidad maravillosa, ¿no? Sí me gustaría, por agradecer a la gente que ya no está, que me ha enseñado mucho, ¿no? Me gustaría agradecerle a varios maestros que tuve, porque hay maestros que te enseñan el amor al derecho, ¿no? Claro. Y creo que el derecho te apasiona o no te gusta, ¿no? Y a los que nos apasiona el derecho, en gran medida es porque la gente que hemos tenido en nuestro camino nos lo ha enseñado, ¿no? Nos ha compartido ese propio amor por el derecho. Y a mi abuelo, porque sin duda alguna cuando hablaba con él yo no sabía esto, no sabía dónde me iba a llevar la vida, y gracias a él pues inició una semillita, ¿no? Que se sembró por el amor por el derecho. Que agradezco mucho mi formación y a dónde regresaría, a mi paso por los juzgados, a mi paso por el juzgado tercero de defensa social. Sí, recuerdo que ahí inició. Allá inicié, allá tuve mi primer acercamiento. Yo empecé como auxiliar de actuario y luego ayudé al actuario en las cédulas de notificación, y luego estuve como técnico judicial, y luego estuve recibiendo declaraciones preparatorias, recibiendo a los presos que me contaban qué habían hecho, ¿no? Yo tomaba nota, y luego con los proyectistas haciendo sentencias. Entonces, si pudiera yo regresar, creo que regresaría a ese punto, ¿no? Ya le vinieron a la mente todas las personas Sí, que estuvo allí acerca. que te enseñan, ¿no? ¿no? A lo largo, la vida es un aprendizaje, Claro. y el derecho Más todavía, ¿no? Porque es tan vasta la ciencia que nunca terminas de aprender.
Magistrado, la última pregunta y la gran oficial que hacemos aquí en el podcast, ¿qué consejo o sugerencia pudiera otorgarnos a las nuevas generaciones? Yo ni tan nuevas, digo, porque casi somos de la misma, pero sí a las que vienen, de 18 a 20 años, que están en el mundo del derecho como estudiantes o postulantes de algunos, ¿qué les sugeriría de todo este camino que usted ha tenido? Si usted, o sea, si hubiera tenido este conocimiento, este tip, esta herramienta, esta alternativa, tal vez me hubiera facilitado algunas cuestiones que digo, no es para menos, pero lo que nos ha platicado en beneficio de todos los del estado de Yucatán, pues es de agradecerse. Sí, gracias por la pregunta. Sí, el acercarse a la gente que tenga conocimiento, el acercarse a los operadores de justicia. Existen en toda la sociedad, en todos los estados, en todo el país, existen operadores de justicia, los cuales tienen esa vocación que creo son la gran mayoría. El compartir con ellos, el preguntar, el tener esa apertura a seguir aprendiendo siempre. Ese sería un primer consejo. Y el segundo es la lectura. Leer, ¿verdad? La lectura. Lo que yo veo ahorita en las nuevas generaciones es que están con el internet, están con las tabletas, están con el teléfono. Y la lectura, de todo, no solo de derecho, ¿no? La literatura, todo lo que fomente nuestro conocimiento, lo que fomente nuestra imaginación, lo que fomente nuestra emoción literaria, es lo que al final te inspira, ¿no? Digo, porque a mí sí me tocó todo ir a la biblioteca, magistrado, no sé si usted Sí, también. Y ahorita ya no, todo lo encontramos en Amazon. Ahorita ya no. Ahorita las bibliotecas son digitales, ¿no? Puedes cambiar tantas veces de autor y de libro que creo que puede costar trabajo enfocarte en un tema, ¿no? Ese sería mi gran consejo, ¿no? La lectura. De hecho, esperamos que con este podcast podamos fomentar a nuevas generaciones a seguirse acercando al derecho, porque déjeme platicarle una estadística. Desafortunadamente, para los ingresos de las universidades en el mes de agosto y en el mes de enero disminuyó la carrera de Derecho como las prioridades en el estado de Jalisco para las nuevas generaciones. Ya en algunas cuestiones para la Universidad de Guadalajara ya la tomaron como en segunda opción en otras entidades. Entonces, aunado a lo que usted nos abona el día de hoy y a este podcast, pues esperemos que se acerquen a esta bonita materia que es el derecho. Sí, ojalá. Y si podemos contribuir a eso, pues estaré muy contento, muy orgulloso, ¿no? No, le agradezco mucho por su participación, por su tiempo y por brindarnos un espacio a todos nuestros radioescuchas. Al contrario, siempre es un gusto estar aquí y un honor compartir este tiempo contigo y con tu auditorio. Muchísimas gracias. Y ya por ahí me dijeron que es de Chivas. Así es. Arriba las Chivas. Muchas gracias, magistrado. Mucho gusto, Alan. Esto fue todo en Kenfield Masters.